Tu cuerpo es una máquina perfecta y está hecha para permanecer en el estado de perfección. Por ello, todo síntoma y enfermedad simplemente están poniendo de manifiesto una falta de equilibrio en las distintas interrelaciones que existen entre los diferentes sistemas. Tenemos una estructura de carácter emocional, otra estructura de carácter mental, por supuesto todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la materia y de cómo habita en el fondo nuestra esencia divina dentro del vehículo de la materia. Entonces, en realidad, antes de aplacar un síntoma o de querer aliviar un dolor, por ejemplo, o una inflamación, o simplemente atacar un cuadro infeccioso, el ejercicio que debemos realizar permanentemente es entender la parte del cuerpo que está afectada, la parte de esta máquina que tiene este engranaje perfecto, dinámico, para desde esa perspectiva entonces poder resolver el conflicto entre estos distintos sistemas que está gatillando o dando como origen a este síntoma y enfermedad. Dentro de este contexto y de esta máquina perfecta, los oídos son, o el oído como tal, es uno de los 5 sentidos alojados en este cuerpo de la materia, permitiéndonos una conexión con el entorno que es tremendamente sensible, puesto, a diferencia de la visión, el oído permite una conexión en 360 grados, ¿verdad? Podemos percibir sonidos que vienen de detrás, sonidos que vienen de un costado o sonidos que vienen de frente. Entonces nos permite un posicionamiento dentro de la realidad que nos toca vivir, que es completa. El oído también como instrumento, más allá de la audición, permite también que sostengamos el equilibrio en todos los planos, no solamente el equilibrio para poder mantenernos en pie y el equilibrio para sostener el paso, el avanzar, sino que también el equilibrio emocional y mental también está apoyando ese proceso. Por ello, y en este video en particular, me voy a referir prácticamente en exclusiva a los conflictos que hay detrás de presentar, más allá que un problema de audición, simplemente el dolor de oídos provocado por una otitis que puede estar de la mano de un cuadro infeccioso, puede ser viral o de carácter bacteriano, o simplemente una inflamación de los distintos conductos que está generando este dolor, ¿verdad? Y este dolor producto de un proceso inflamatorio. Evidentemente, en lo simple, uno podría decir, no quiero oír, o el conflicto que hay detrás es no querer escuchar alguna información, no querer sentirme tocado por alguna información que oí o que dijeron de mí o que escuché sobre mí. Entonces, eso es como en lo simple, ¿cierto? El no querer oír o me genera dolor escuchar una determinada información. No obstante, el oído izquierdo difiere en algunos aspectos desde lo emocional respecto del oído derecho, y uno también supone pensar por qué las otitis son tan recurrentes y tan comunes en los primeros años de vida. Es decir, prácticamente cualquier resfrío común, habitual, o cualquier estado gripal muchas veces hace que ciertos niños hagan, por ejemplo, otitis o dolor de oídos a recurrencia. Bueno, hay varios factores dentro de los que están también los fisiológicos. Ustedes saben que oídos, ojos, oídos y garganta o boca están absolutamente vinculados entre sí. Hay veces que uno se suena, ¿verdad? Y por las fosas nasales botamos pestañas. Y es porque, ¿cierto?, las pestañas entran a través del lagrimal y todas las secreciones del ojo decantan y caen a través de toda la conexión nasofaringea. Y resulta que esta conexión, que es constante para que podamos drenar las mucosidades, en los niños estos conductos son más cortitos y más gruesos, por lo tanto la comunicación es mucho más fluida, podríamos decir. A medida que crecemos, ¿cierto? Crecen y se distancian, digamos, estos
estos distintos elementos, generando conductos más delgaditos y más largos. Entonces, las mucosidades de un cuadro infeccioso, por ejemplo, a nivel de oídos, no necesariamente va a pasar de manera tan rápida o directa para poder generar en el fondo una infección o cuadro infeccioso a nivel de garganta o a nivel de nariz y viceversa. No necesariamente una amigdalitis, por ejemplo, o un cuadro infeccioso a nivel de garganta va a pasar rápidamente hacia los ojos o los oídos. En el caso de los niños sí, producto de que estos conductos son mucho más gruesos y cortitos. Pero además, todos sabemos que los niños son puros, son transparentes, no tienen dobles matices, ¿verdad? Ellos son directos y por eso muchas veces nos sentimos complicados por estas opiniones o comentarios que hacen los niños porque no tienen, según los adultos, no tienen el filtro de lo social. Entonces, dentro de esa pureza, cuando se encuentran ante cierto tipo de argumentos que no les va, que no les suman, obviamente entran en conflicto. Entonces es tremendamente importante, si tienes un hijo o conoces un niño que padezca permanentemente de procesos infecciosos a los oídos o sufra de dolor de oídos, por ejemplo, es importante revisar el entorno de ese niño para ver de qué forma los adultos no se están haciendo responsables de eso que dicen en frente de los niños. Muchas veces pensamos también que los niños no están prestando atención y en realidad no es así. Ellos son verdaderas esponjitas que así sea que estén en una habitación distinta de la habitación que nosotros estamos teniendo una conversación o una discusión, ellos son como antenitas, ¿verdad? Y esponjitas que están percibiendo. Entonces es importante que te des cuenta si dijiste algo respecto de ese niño que lo pudo complicar en alguna medida, ya sea que lo hiciste responsable de algo que no le corresponde o lo hiciste que se sintiera culpable de una situación o de un conflicto a lo mejor que están teniendo los adultos y que evidentemente como niño no carga responsabilidad alguna. Muchas veces los procesos de otitis se presentan en niños después de que los padres o los adultos responsables han tenido una discusión entre sí, una discusión entre comillas por problemas o problemáticas con el niño. Entonces es importante distinguir que todo aquello que pasa en el oído izquierdo, a lo mismo que en el costado izquierdo del cuerpo, tiene que ver con información que se dice de mí o que yo percibo en relación a mí misma. Y todo lo que sucede con el oído derecho es información que estoy escuchando del entorno y que de alguna forma estoy emitiendo cierto nivel de juicios respecto de lo que escuché y estoy de alguna manera criticando esa información o eso que oí a partir de mis propios marcos de creencias o estructuras de pensamiento. Recordemos que cada experiencia es individual y por eso se habla de empatía, de poder ponerme en tus zapatos o poder entender la problemática del otro desde la realidad del otro, porque de lo contrario siempre vamos a estar filtrando esa realidad del entorno a partir de nuestras únicas experiencias de carácter personal. Entonces, si sufres o sufriste de dolor de oído, es importante que puedas descubrir en el fondo qué es eso que te complicó o que te complica oír. Y en el caso de niños con los que te toque vincularte, pregúntales abiertamente qué es lo que no les gusta escuchar, qué es lo que les genera dolor o tristeza escuchar, quién dijo qué, ¿verdad? De los adultos. Justo va pasando un avión aquí, está interrumpiendo un poco ahí se alejó el sonido. Entonces, los niños van a ser capaces de responderte si les preguntas directa y abiertamente. Así es que otitis, inflamación por cuadros infecciosos o simplemente dolor de oídos refiere al conflicto que me genera oír algo que no me gustó o que me pone en una cierta dificultad en un entorno en particular.
Si este video te pareció interesante, si resuena contigo, deja tus comentarios, dale me gusta y por supuesto suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto en otro importante video informativo respecto de la máquina perfecta que es tu cuerpo. Hasta pronto.